Estimados estudiantes, esta otra parte de la práctica de la clase 8 de sismología, vamos a ver el segundo temblor. Acabamos de hacer el mecanismo focal del temblor del 11 de agosto, que tiene que darles así. Y ahora vamos a continuar con este del 4 de septiembre, que también es un mecanismo focal de desplazamiento de rumbo. Entonces, vamos a irnos a MOVA-Xterm. Les acabo de decir que los outputs o los archivos de salida del FOCMEC son varios, que incluyen unos archivos que son, por ejemplo, como el punto .dat con los datos, el punto .imp, que es las partes, los parámetros de entrada, el log, que es todas las calculaciones, los cálculos que se hicieron, el punto list, que incluye la lista de polaridades, y el punto EPS, que es un archivo que contiene el gráfico del mecanismo focal. Entonces, para visualizarlo, les comentaba que ustedes lo pueden abrir en Illustrator, etcétera, pero pueden descargar un programa muy útil que se llama el programa GS o GoScript. Y para instalarlo fácilmente utilizan este comando. De hecho, si ustedes intentan llamarlo gsfocmec.eps, así se llamaría, para abrirlo, el mismo MOVA-Xterm les va a decir que no lo tiene instalado. Si ustedes no lo tienen instalado, tal vez sí. Pero si lo quieren instalar, entonces digitan apt-get espacio install espacio GoScript. Esto que estoy mostrando acá es lo que ustedes entonces ejecutan para tenerlo, ¿verdad? Entonces la instalación va a ser como lo que se vea, aquí. Yo puse apt-get install GoScript y entonces aquí me lo bajo. Es muy rápido, pesa 16 megas, se baja rápidamente. Y entonces ahora sí, si yo le digo ls y quiero ver el último FOCMEC EPS, entonces le digo gs espacio FOCMEC y lo abro. ¿Ok? Este archivo se puede visualizar fácilmente también de esta manera. Muy bien, entonces para salirme es con quit. Es una manera de visualizarlo fácilmente, pero existen muchas, ¿verdad? Es como lo que yo les he dicho con el editor. Hay muchos programas para visualizar gráficos fácilmente. Uno de ellos es el GoScript. Otro de ellos es el que tal vez vieron aquí, que también intenté ejecutar, que es el GV, ¿verdad? El GV también se puede descargar. Si ustedes quieren ejecutarlo, sería gv espacio focmec.eps. El GV es un poquito más pesado que el GoScript. Entonces, por eso tal vez les recomiendo utilizar el GS. Muy bien, entonces vamos a ir al otro temblor que nos interesa, que dijimos que es el del 4 de septiembre. Este es el evento. Entonces vamos a verlo rápidamente, vamos a ver las polaridades. Primero, que en este caso ya yo las tengo identificadas, pero voy a recorrerlas con ustedes. Selecciono las verticales Z, O, Z, O, Z, O, T, -R para ordenar por distancia. Y ahora voy a recorrer por las verticales. Muy bien. Esta es la estación más cercana que yo tengo picada, que es la PICV. Entonces, vemos que claramente es un down. No hay mucha duda, no hay dudas. Luego, par 2 es un up, ¿verdad? Recuerden que para picar un up, entonces ustedes se colocan en el lugar donde quieren poner el pick y ponen su cursor más arriba de esta barra o guión superior de la ventana y entonces van a quedar marcados con una C. Cuando ustedes digitan el 2 de la arribo, ¿verdad? Y si lo quieren poner hacia abajo, entonces lo ponen en ese mismo lugar, se colocan debajo de la línea y ponen 2. Lo voy a hacer por aquí. Entonces, si quiero decir que el arribo es de este lado y es un down, entonces me coloco aquí y down, down. Si quiero ponerlo aquí y quiero decir que es un up, me pongo arriba del guión, es un up. Voy a volverlo a colocar en el lugar donde estaba. Ahí quedó bien. Muy bien, entonces continuamos. Esto es un down, claramente el raso. Pita es un down. AB2 es un down.
esta estación, vamos a ver, esta estación tiene un ruido muy pequeñito, pero a pesar de eso yo confío que sea hacia arriba. Entonces yo me he animado a poner la estación como compresiva. Pero si ustedes tienen duda, esta es una de las que podríamos anotar. Yo con la experiencia sí siento que es una estación hacia arriba. Luego tenemos la estación PIEC, que es un down. Ok, vamos con esta estación. Esta estación es complicada. Me voy a ir acercando. Voy a borrarla para que vean. Es la estación SVQ2. Me voy a ir acercando a la onda P. De primera entrada parece un down, ¿verdad? Parece un down de primera entrada. Pero si yo voy quitando amplitud de la onda P, yo me encuentro que hay un piquito hacia arriba. Y ese piquito hacia arriba no parece ruido. Este pico hacia arriba no parece ruido. Vean el ruido como era muy, eh, con una frecuencia más alta, aquí no. Esto es un up. Esta estación, aunque ustedes pensaron, viéndola desde lejos, que era un down, esta estación es un up. Y cuando ustedes ejecutan el mecanismo focal, si se hubieran equivocado, les iba a quedar este error. Esta estación les hubiera quedado en una zona, en un hemisferio con polaridades de otro tipo, pero es un app. Entonces es una buena estación para mostrar cómo hay que hacer un zoom muy específico, quitando mucho sismo y dejando mucho ruido, y familiarizarse muy bien con esta clase de situaciones en las que el primer arribo no es lo que uno piensa cuando uno lo ve de largo. Ok, en esta estación KEP, esta estación es muy probablemente un app, ¿verdad? Pero no me animé a picarla, pero es una estación que podríamos poner hacia arriba o podríamos anotarla. Yo la había dejado anotada y al final no la quise incorporar y no la necesité para el mecanismo focal. Pero es de esta clase de estaciones que yo les digo, bueno, hay cierto ruido, ¿verdad? Y la experiencia me dice que tengo una duda, pero probablemente sí es un app. Muy probablemente sí es un app que uno la pudo haber puesto aquí. ¿Ok? Muy bien. Esta estación que tiene un ruidillo en el inicio, pero que no es como la anterior, ¿verdad? Tiene este ruidillo, ¿verdad? Pero no es como no es como la anterior, el ruidillo sigue con la misma frecuencia hasta un punto donde ya se va para abajo, ¿verdad? Entonces no es como la estación SVQ2 que vimos. Esta es la estación ACOS que va hacia abajo. Entonces vean como yo me estoy acercando, quitando mucho del sismograma, ¿verdad? A mí me gusta mucho dejar el pic en el puro borde. Y así, entonces he terminado de picar todas las estaciones en este caso. Voy a ya irme a ver el resultado para no hacerlo tan largo, pero ustedes van a continuar reconociendo las polaridades. Recuerden que tienen la lista de polaridades con las cuales yo obtuve la solución. Podrían explorar algunas que yo no piqué, que no identifiqué, como esa estación KEP, y picarla y ver dónde queda en la esfera, nada más para ver cómo hubiera cambiado. Es un ejercicio que podrían hacer. Pero para empezar, por favor identifiquen las mismas estaciones que yo identifiqué para que puedan lograr replicar la solución. Noten como este sismo tiene una profundidad de 25,2 kilómetros en mi caso. Entonces, espero que ustedes tengan una profundidad similar, igual también para el caso del sismo del 11 de agosto. Puesto que si su profundidad es muy diferente, el mecanismo focal va a dar diferente. El mecanismo focal depende de la profundidad, ¿verdad? Porque con el modelo de velocidades se calcula el ángulo de incidencia con el cual se plotean las polaridades en la esfera. Entonces, si el sismo es muy profundo o muy superficial, la ubicación en la esfera es diferente de cada polaridad.
Entonces, por eso es que los mecanismos focales son muy sensibles a la profundidad y la profundidad tiene que haber sido muy bien estimada para poder tener un buen resultado. Ok, entonces vamos a irnos a plotearlo con F. Llamamos al programa FOCMEC. Decimos Enter. Vamos a buscar la nueva solución con 4. Dice que tengo 57 polaridades. Me pregunta si quiero utilizar los pesos relativos. Le voy a decir que no. ¿Con cuántos errores? Vamos a empezar con 0, pero les insisto, si ustedes tienen un error y le dice que no hay solución, entonces van a devolverse y van a volver a correrlo con 1 y si no con 2 y así sucesivamente. El incremento que hemos dicho que es 5, que lo vamos a editar el focmec.run, ¿no? Entonces aquí me dice que tengo 7 soluciones posibles y vamos a verlas. Vamos a ver, tengo que hay 57 polaridades con 0 errores. Vamos a verlo con menos 2 y el resultado que obtenemos es este, que es el mismo que yo les he presentado en la presentación de PowerPoint. Entonces vamos a irnos ya sea a la zona del eje P o a la zona del eje T. Voy a hacerlo con la del eje P porque se encuentran un poquito más anidados. Entonces, estando en el centro de ese nido de ejes, voy a digitar P y voy a darle Yes para salvar la solución. Ya la he salvado, entonces la voy a ver con menos 1. La he salvado con menos 1. Pude haber guardado otra. A ver, le voy a decir Enter. Voy a irme a menos 2. Voy a salvar la de este extremo con esta T. Me voy a esta T y le digo T, Yes, menos 1. Vean que es ligeramente diferente. Guardé otra solución. Entonces voy a ir a guardar nuevamente la solución con menos 2. Voy a plotearlas todas. La promediada, que es esta. Es como el promedio geométrico de lo que ustedes ven en la nube de ejes. Muy bien, entonces esto es lo que tenemos para este mecanismo focal. Nos está dando la solución nuevamente de rumbo, ángulo de buzamiento y ángulo de raque, que es la 215, que es esta. La 215, que es esta. ¿Me dio este plano? No me dio este plano. Entonces voy a ir a buscar el segundo plano, ¿verdad? Entonces, 215, 54 menos 19. Era 215. Vamos a verlo en la... Voy a actualizar la solución. Para copiarlos y pegarlos. Pero los podemos haber apuntado en una hoja de papel, ¿verdad? 215, 54 y menos 19. Ok, entonces ustedes llaman al focmec.a, al focmec espacio A, le dicen número 2, que vamos a averiguar el segundo plano. Aquí pongo el strike, el dip, el rake. Y ahí me dice que el otro plano tiene un rumbo de 316, un ángulo de abusamiento de 74 y un ángulo de raque de menos 142. Además, tiene su eje P con un rumbo de 181 y con un ángulo de inclinación de 37 y su eje T con un rumbo de 82 y con un ángulo de inclinación de 12. Entonces aquí me salgo con un Enter. Ok, la otra cosa que les quiero mencionar con el FOCMEC es el uso de las amplitudes, ¿verdad? Que de momento no lo vamos a utilizar en este curso, pero es bueno que lo sepan. Entonces, además del arreglo de polaridades, la teoría indica que la amplitud del primer arreglo también depende del hemisferio donde uno se ubica. Entonces, cuando nos encontramos muy cerca del plano nodal, en teoría, la amplitud del primer arreglo debería ser muy pequeñita. Pero si estamos muy en el centro del hemisferio de un grupo de polaridades, de un tipo de movimiento, entonces allí la amplitud debería ser muy grande. Entonces podemos considerar la amplitud de los primeros arribos en el FOCMEC. Esa es la pregunta que le decíamos antes que no. Aquí llamamos a FOCMEC con F, le decimos Enter, y entonces acá le decimos averigua las nuevas soluciones. Tengo 57. Dice, use relative weight. Le voy a decir que sí.
Entonces, para utilizar el relative weight para el número de polaridad de error, ¿verdad? Que es aquí podemos poner números que van desde 0 hasta 1. Entonces, si le ponemos aquí un 0, quiere decir que no vamos a utilizar un peso relativo para las amplitudes, y entonces quiere decir que vamos a obtener la misma solución que teníamos antes. ¿Ok? Entonces, si yo le pongo aquí 0 y le pongo 5, Enter, aquí le doy -2, y entonces voy a tener exactamente la misma solución, como si no hubiera tenido un peso la amplitud. Entonces, voy a volverlo a hacer asignándole un peso ligero. Le voy a decir que yes. Ahora le voy a poner punto 2. El máximo, ¿verdad? El 1 es un peso muy alto para las amplitudes. Le voy a decir que cada 5 grados, Enter, y ahora tengo un montón de soluciones. Vea que más bien ahí se me arruinó la situación. Le digo -2 y me destruyó el mecanismo focal. De momento entonces no estamos utilizando esta herramienta, pero podría suceder que ustedes en una situación en la que quieran mejorar un mecanismo focal y tengan pocas estaciones y tengan algunos errores, podrían asignarle un peso y esto les podría ayudar a tener una solución. Entonces sepan que esa opción existe. Pero de momento no vamos a utilizar un peso relativo, sino que vamos a seguir respondiendo a esa pregunta como no. Entonces decimos F, Enter, 4. Cuando nos pregunte esto, le vamos a decir que no o decimos Enter. Y ahí vamos de nuevo con lo de siempre, ¿verdad? El número de errores es un 0, el número de incremento un 5, y aquí Enter, y ahí nos da la solución. Pero es bueno que sepan que eso existe y también pueden buscar más información en el manual de el CEISM. Ok, entonces por lo pronto eso sería lo que quería presentarles sobre el uso del programa FOGMEC y estos dos ejemplos. Entonces les repito, identifiquen esta lista de estaciones con estas polaridades. Para estos dos sismos del 11 de agosto y el 4 de septiembre, pueden hacer ligeros cambios, pueden agregar tal vez alguna estación extra y ver cómo se ve y ver cómo les cambia el mecanismo focal para que aprendan a visualizar un poco cuán sensible es. Ojalá que sus profundidades, tanto para el sismo del 11 de agosto, sea muy cercana a esta, 8.7, y para el de 4 de septiembre sea cercano a 25. Entonces, si están en 24, 26, por allí, ¿verdad? Entonces van a obtener la misma solución que les estoy presentando con este mismo set de polaridades. Como les dije, la profundidad es sumamente importante en el mecanismo focal. ¿Por qué? Porque si yo varío la profundidad, entonces esta posición de las polaridades va a cambiar en la esfera. Ya no van a estar acá, sino van a estar tal vez por aquí o por aquí. Entonces, eso va a hacer que el arreglo sea completamente diferente para el mecanismo focal. En este caso, nosotros hemos hecho búsquedas de la separación de las polaridades positivas y negativas cada 5 grados. Cada uno de estos planos está posicionado 5 grados de diferencia. Entonces, el programa ha intentado, con planos separados cada 5 grados, separar el mapa de polaridades positivas y negativas. Cuando yo cambio entonces la profundidad, el arreglo de las polaridades es distinto y la búsqueda de los planos nodales va a ser también entonces distinta. Entonces vamos a tener un mecanismo focal que es muy diferente. Por eso el parámetro de la profundidad es tan importante determinarlo adecuadamente para poder tener una buena solución del mecanismo focal.